Muito boa noite, nessa noite de frio, a todas, todos, bom dia, boa tarde, quem nos assistiu em outro momento, diferido. Hoje é dia 2 de julho, temos mais uma edição do nosso projeto Panorama Econômico Sociopolítico, um projeto de extensão da Universidade Federal de São Paulo, em parceria com a Unisc, com a companheira que ajuda na coordenação desse projeto, que é a professora Sharon, a Prof. Sharon. Temos também na coordenação o professor Alan Coelho, professor da Universidade de São Francisco, que hoje não pode estar conosco, enfim, está em deslocamento, mas tem aqui o Leonardo Prates, que é orientando dele, e hoje nós vamos debater. No nosso último encontro já conversamos um pouco sobre a situação da Igreja Católica, o impacto da eleição do novo Papa, as possibilidades que isso abre para a América Latina, os setores populares, e hoje nós seguimos numa discussão sobre a América Latina, a situação de um país vizinho nosso, a situação da Argentina. Vamos convidar para conversar com a gente hoje a Ofélia Musacchio, que eu conheci há alguns anos, estudei com ela na escola em Amsterdã. A Ofélia, que é trabalhadora social, integrante da corrente Marabunta, a corrente social e política. Então, sejam todos muito bem-vindos. Prof. Sharon, seja bem-vinda. Leonardo, Ofélia, bem-vinda. A nossa conversa, Ofélia, explicando um pouco, ela é bastante informal. Então, eu já começo, eu te dou a palavra para que você faça os comentários iniciais sobre esse grande fenômeno da direita, da direita mundial, que é o governo Milei. Eu lembro, Ofélia, eu morei na França e a direita francesa olha para o Milei como exemplo. Olha, assim, o que o Milei está fazendo na Argentina, nós temos que fazer na França. Então, por isso a importância de discutir com você sobre qual é a realidade dos trabalhadores, trabalhadoras, os setores populares na Argentina. Muito obrigado por aceitar o convite, e eu te passo a palavra, depois a gente conversa, a gente faz perguntas, tá bom? Obrigado, Ofélia. Bueno, gracias a ustedes también. Yo voy a hablar en español, lento, pero cualquier cosa me repreguntan. Bueno, la verdad es que si hay algo en lo que tiene razón Milei es que está siendo mirado por todo el mundo. Nos impactó recientemente también que uno de los bombardeos israelíes sobre Irán cerraron con un posteo diciendo viva la libertad carajo, que es lo que dice Milei, así en castellano, en español, con las mismas palabras. La verdad es que sí, estamos siendo un laboratorio, un experimento muy tremendo, y tenemos conciencia de que lo que ocurre en Argentina va a influenciar no solo lo que ocurre en América Latina, sino en el resto del mundo. La verdad es que hay muchos debates de qué nos trajo hasta acá. Muchos caracterizamos que cierta situación de hartazgo social, de penuria económica, sumada al descreimiento de la política, ¿no? Lo que se ha conocido como gobiernos progresistas, que para quienes tenemos una mirada crítica desde la izquierda, lo que podemos caracterizar es que de alguna manera fueron progresismo sin nafta, ¿no? Sobre el final sí ampliación de algunos derechos,
muchos a nivel del reconocimiento, que están muy bien, pero no acompañados por una verdadera distribución, no acompañados por transformaciones en las matrices productivas, no acompañados por afectaciones reales y concretas de los poderes económicos. Por supuesto que la burguesía de todos modos no agradece jamás a quienes les han hecho ganar extraordinariamente un montón de años y están teniendo una actitud muy, muy grave y antidemocrática, incluso con sectores del peronismo. Pero bueno, entendemos que el hartazgo por años y años de carestía, años y años de un discurso de inclusión, pero no acompañado por prácticas reales, concretas, de inclusión en lo económico y en lo social, han traído aparejadas cierto odio, cierta identificación como los culpables a aquellos que recibían asignaciones estatales o a quienes ganamos luchas como el feminismo con el aborto. Por supuesto que la derecha y los poderes concentrados cuentan con los medios de comunicación, con gran parte del poder judicial. No estoy diciendo nada que ustedes no conozcan de primera mano, pero bueno, nos parece que hay que encontrar las explicaciones también en esos lugares. Realmente ha logrado la derecha también asimilar situaciones de corrupción que han existido, o sea, han existido con las causas de la carestía social y le hacen el gran favor a la burguesía de responsabilizarse de algo. Entonces, lo antisistema, el desprecio por la clase política, todo esto ha calado hondo y entendemos que son fuentes del apoyo que ha tenido y tiene Milei, y bueno, y también empalmando con la derecha a nivel internacional el antifeminismo, ¿no? Que también arraiga en sectores postergados, con malestar. Bueno, esa es la situación en la que estamos. Hay mucha sorpresa en nosotros mismos por la poca reacción. No es que no haya luchas, sí hay luchas. Después podemos pasar a comentarles algo de las resistencias, pero la verdad es que estamos siempre en debate de, bueno, se trata de una consolidación del gobierno de Milei o no. Más bien, no sabemos si podemos hablar de un régimen consolidado, pero sí realmente nos ha sorprendido en la posibilidad de ir estructurándose y perviviendo. La verdad que el ajuste no tiene precedentes en la historia, lo dicen ellos y es verdad. Hay incluso cuestiones hasta difíciles de medir con los indicadores por la encuesta permanente de hogares, que es una forma de medición que hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es una encuesta en los aglomerados, en una muestra de aglomerados urbanos en hogares. En general es telefónica, a veces también es presencial. La última medición sorprende planteando que bajó la pobreza y bajó la indigencia.
Entendemos que esto mide por ingresos, que está omitiendo muchas situaciones en el sentido de no medir indicadores estructurales referentes a vivienda, acceso a salud, acceso a educación, pero lo que han logrado, que es innegable, que es que baje la inflación. La verdad, habría que estar atentos a mirar la inflación porque no es lo que se percibe diariamente, de que no aumenten los precios, pero las mediciones dan con números sorprendentemente bajos de inflación, y eso hace que por ingresos haya menos pobres, menos indigentes. Cuando digo menos, igual implica que 4 de cada 10 personas son pobres en Argentina, y acá lo tengo, y 8 de cada 100 no pueda resolver directamente la comida. Los índices de inflación de desocupación son bastante bajos también, y esto nos sorprendía a muchos porque se ve socialmente algo bastante similar a una etapa del menemismo. Pero claro, en esa época no existían las aplicaciones, las plataformas de empleo, de Uber, de pedido ya, y las encuestas toman a esas personas como ocupadas, ¿no? Quien queda desocupado y hace un reparto en bicicleta no es desocupado. Bueno, eso también lo cambió Menem en su gobierno, la forma de medir el desempleo y la subocupación. El desempleo está en un 8% y la subocupación en un 10%. Sí se está viendo un ataque y un retroceso muy, muy fuerte a todas las categorías de trabajadores y trabajadoras del Estado, especialmente a docentes universitarios, que realmente han visto una caída de los ingresos fenomenal, y bueno, jubilados, el recorte a jubilados y jubiladas explica en gran parte el ahorro fiscal. Así, atroz, explica en gran parte el ahorro fiscal esa reducción. Bueno, esto hace que sean parte después cuando vamos a resistencias, hablemos de los jubilados y las jubiladas también, que se están erigiendo como un sector muy importante en resistencia. Un poco lo que estamos viendo es que esto no es comparable con el macrismo, en el sentido de que fue un gobierno de derecha que intentó cambios estructurales, que no los logró, no es que no haya hecho daño, pero no logró cambios estructurales, y el hito muy fuerte fue en 2018, cuando intenta hacer una reforma jubilatoria, y bueno, ahí Macri mismo decía que le tiramos 14 toneladas de piedra. Bueno, esa movilización gigante, que además hubo unas piedras, marcó el principio del fin del macrismo, y la reforma no pasó. En este momento Milei está con éxito y con facultades extraordinarias delegadas por el Congreso de la Nación, donde ahí para esta gobernabilidad hay que contar. O sea, La Libertad Avanza cuenta con muy pocas bancas propias. Tienen el apoyo, por supuesto, del macrismo, pero también tienen el apoyo de gran parte del peronismo.
para estas reformas estructurales. Si no, no hubieran pasado ni las facultades delegadas, ni decretos de necesidad de urgencia. De hecho, sorprendentemente, bastantes de las reformas, se están frenando más reformas a nivel judicial que en el Congreso. Entonces, por ejemplo, todo el capítulo de reforma laboral por decreto estuvo apelado por las centrales sindicales y, bueno, no pudieron avanzar con eso. Hace poco intentaron también por decreto plantear un recorte del derecho a huelga muy fuerte, planteando como esenciales muchísimas actividades, y también la justicia laboral lo frena a partir de las presentaciones de las centrales sindicales. Entonces, podemos plantear que sí están logrando avanzar en reformas. Ha despedido a aproximadamente 50.000 trabajadores del Estado, pero además está modificando la estructura del Estado y yendo a cuestiones bastante estructurales. Hoy, por ejemplo, salió el sistema de residencias médicas, creo que en Brasil es similar, es la forma más histórica, más probada, de mejor calidad del trayecto final de la formación no solo médica, sino de otras disciplinas de la salud. Bueno, viene atacando el sistema de residencias y hoy a las residencias nacionales también hay residencias de las distintas jurisdicciones, pero entendemos que lo que van haciendo también es punta de lanza de otros gobiernos locales que a veces del mismo color político y a veces de otro, aprovechan para ajustar también y reformar. Cambia el sistema de residencias de una relación asalariada a becas. Entonces, ahí es una reforma laboral sectorial de hecho, y es una más, digamos, ¿no? Lo que está intentando es realmente cambiar, transformar de base la relación salarial, que en Argentina, creo que esto es una particularidad en América Latina, implicó muchos derechos asociados. Y bueno, si bien es ya desde el menemismo para adelante, la informalidad laboral, las distintas formas de precarización laboral y fraude laboral explican muchísimo de la realidad. Hoy estaba buscando los últimos números y el 42% de las y los trabajadores tienen empleo informal, o sea, no tienen derechos laborales. Solo el 57,8% tiene derechos laborales también, ¿no? Según los datos de esta encuesta que citábamos. Entonces, 4 de cada 10 trabajadores, trabajadoras no acceden a aguinaldo, a vacaciones pagas, a indemnización, bueno, a todos los derechos laborales. Durante los gobiernos del kirchnerismo, este porcentaje era de un 35% aproximadamente, ¿no? Y no tocaron esa estructura. Y cuando hubo recuperación económica en los primeros gobiernos kirchneristas, de todos modos esa estructura no se tocó. Y de hecho en el Estado, las formas precarias de contratación que se iniciaron con el menemismo no se alteraron. O sea, hubo algunos procesos de concurso muy aislados, muy insuficientes. No es que Milei no esté tocando ese empleo público también, pero la mayoría de quienes trabajamos en el Estado estamos con contratos que ni siquiera les corresponde indemnización y que son de renovación, bueno, con suerte anual. El año pasado fueron cada 3 meses. Entonces, hay algo ahí
de la estructura del mercado de trabajo, que creo que sustenta esto que planteábamos de gran parte de la clase trabajadora, por supuesto, también con operaciones ideológicas, con otras cuestiones en el medio, pero hay una materialidad en que casi la mitad de la clase trabajadora no goza de esos derechos laborales. Entonces, no es tan difícil que vea como un enemigo, como alguien que bueno, que si empeora su situación, bueno, ¿por qué va a tener derechos si yo no tengo? Creo que esto es común en otros países de América Latina. En Argentina, la verdad es que los derechos del trabajo eran como muy estructurantes. Por supuesto, esto está acompañado por una conducción de la Confederación General del Trabajo, que es la principal central obrera. También están las dos centrales de trabajadores argentinos, que ahora están en proceso de unificación. Pero bueno, no tienen tanto poder como la CGT. La CGT, por supuesto no, lastimosamente conducida por sectores burocráticos que han hecho muy pocas acciones de resistencia, que cuando convocaron fueron muy masivas a nivel país, pero bueno, no, están brillando por su ausencia. Sí se los vio, se vio a la conducción de la CGT hace pocos días, sentada en una mesa con Milei para acordar reformas laborales, etc. Sí han hecho presentaciones judiciales, algunas movilizaciones y sobre todo, por supuesto, hacen presentaciones cuando también se tocan sus intereses como burocracia, que también se los tocan. Pero bueno, al inicio del gobierno de Milei ni los recibía, ahora ya los está recibiendo y varios se están acomodando. Así que estamos complicados por ese lado también. ¿Qué más? Bueno, plantear que hay, como les decía, algunas situaciones muy inéditas en Argentina. Sí, Leonardo. Com licença, eu vou falar em português mesmo, mas eu vou falar devagar, né? Mas caso não entenda, por favor, né? Eu tento repetir. Uma coisa que eu tenho lido nas notícias, assim, mais dos jornais aqui no Brasil de esquerda, propriamente falando, né? Quando eles vão falar sobre o Milei, eles se referem a ele como um ultraliberal, né? Um ultraliberal. Alguns, eventualmente, vão usar o termo, assim, que ele pertence ao grupo da extrema-direita, né? Mas, pensando nesse termo, especificamente, falando do ultraliberal, você acha que a figura do Milei, as práticas, ela caberia dentro desse termo? Ou você acha que isso seria insuficiente para falar sobre ele hoje e talvez, assim, a gente poderia até pensar em algo que talvez remetesse também, de repente, alguma outra forma de política, né? Algum outro aspecto, assim, neoliberal, né? De repente, também, né? A gente vê certos aspectos, né? Também, né? Fascistas ali, né? Também, de certa maneira, né? Você acha como que caberia nisso? Já a Sharon já pode fazer sua pergunta também. Vamos lá. Sim, né? Para ir dialogando. A pergunta do Leonardo é super importante e acho que dialoga com a caracterização inicial que a Ofélia faz também. E é uma curiosidade, por isso que me soma a pergunta do Leonardo, né? Porque, digamos que no início do século XXI, nós tivemos, por parte da esquerda, intelectuais da esquerda, né? As e os intelectuais da esquerda,
depositaram um certo otimismo nos progressismos latino-americanos, inclusive estabelecendo, né, vou chamar de níveis de que esse progressismo pudesse se mover na nossa região, se caracterizar, obviamente, mas, sobretudo, se mover em relação aos movimentos sociais, né? Inclusive, os governos do Kirchner, foram caracterizados como sociais liberais, como o governo brasileiro, em alguma medida, né? Eu queria voltar com a pergunta do Leonardo, justamente voltar a essa questão de caracterização, né, dos governos na Argentina, certo? E, bom, essa é a questão para continuar nesse tema ainda, daí depois a gente pode entrar em outros temas que eu tenho curiosidade, especialmente, Ofélia, pela tua militância e inserção na sua área de atuação, tá? Mas daí eu me somo ao Leonardo nessa curiosidade da caracterização. Bueno, Milei se presenta como ultraliberal, se presenta como eso, cita mucho a Rothbard, que y ha dicho en algunas entrevistas como qué problema hay que la gente venda sus órganos o venda sus hijos. Ha dicho esas brutalidades y se la pasa planteando que quienes evaden impuestos son héroes porque el Estado es en sí ladrón y entonces quien roba un ladrón, etc. Entonces se presenta como ultraliberal, a nivel económico aparece como eso, pero sí hay elementos que, bueno, pueden entrar en contradicción, algunos elementos que podemos decir de neofascismo, de autoritarismo extremo, y ahí está Patricia Bullrich, que es una funcionaria que ahora es ministra de Seguridad, que fue ministra de Menem, fue ministra de la Rúa, o sea, están todas las represiones de Macri también, tiene una larga historia, y hay elementos autoritarios muy importantes, o sea, sí entendemos que no se trata de un fascismo clásico, por supuesto, pero sí hay elementos de autoritarismo y en esta, bueno, son ultraliberales que no soportan los derechos de las disidencias exogenéricas, son, comillas, ultraliberales que ponen como prueba de encarcelamiento a militantes que tenían libros del Che Guevara, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, podemos plantear que sí hay elementos autoritarios y a nivel de la resistencia se está planteando el antifascismo como una figura, como una formulación identitaria contra avanzadas. De hecho, cuando planteó en un evento internacional, que ya no recuerdo cuál fue, en febrero, fines de enero, febrero, igualó homosexualidad, pedofilia, Milei. El 1 de febrero surgió una movilización enorme. En enero se hicieron asambleas muy grandes, convocadas por sectores de las diversidades. Entonces, ¿se escucha bien? Sí, se escucha un fondo. Y la verdad que la marcha fue convocada como una marcha antifascista.
Y hay muchos sectores que se están planteando el antifascismo como uno de los principios más. Ahora, que la conclusión de esto sea, adelantándonos un poco, sea que lo que hay que hacer sea apoyar cualquier otra cosa que no sea Milei como un frente antifascista, bueno, ahí ya no estaríamos de acuerdo. Pero que exista este aglutinador como eje del antifascismo, entendiendo que no es un fascismo clásico, pero que sí intentan instalar el odio interclase, el odio, la violencia horizontal por abajo. Ocurrieron algunos hechos muy graves, como un ataque, varios ataques, ¿no? Pero un triple lesbicidio en Barracas, cuando un vecino prendió fuego a otra habitación donde vivían 2 parejas de lesbianas y 3 murieron. Bueno, esto fue como el punto máximo de la situación, pero el incentivo al odio y a la violencia, creo que en Brasil con Bolsonaro fue un poco antes, ¿no? Y en los inicios del gobierno, bueno, por supuesto que el asesinato de Mariel marcó que no se trataba solo de violencia por abajo, sino de planificación criminal, pero había rebotes de violencia por abajo. Recuerdo de haber leído sobre ataques contra militantes afro y otros militantes de favelas. Bueno, acá están incentivando eso, todavía no hay una reacción tan en cadena, pero sí hay hechos preocupantes. Y la verdad es que hay cierto temor, cierto resguardo. Hace 1 año o 2 años subías a cualquier medio de transporte y de las mujeres, muchas teníamos pañuelo verde en las mochilas. Ahora somos menos las que tenemos pañuelos verdes en las mochilas. Se registran situaciones de violencia, de insultos. Hay una cuestión de avanzada sobre las libertades individuales a nivel general y específicamente sobre las organizaciones sociales. Ha habido persecución y criminalización, y hay persecución y criminalización de dirigentes sociales y políticos. Esta última semana ya están avanzando incluso contra sectores del peronismo. Lo cual, porque hasta ahora siempre nos venía pasando a los sectores de izquierda, a los movimientos sociales, no peronistas en general, la verdad. Y esta semana ahora acaba de haber una conferencia de prensa y 5 militantes ligados al kirchnerismo encarcelados, una por una situación que no pasa de ser una contravención, que, bueno, no, por supuesto no está probado el hecho de que haya participado en eso, pero un grupo puso un pasacalles contra un diputado de derecha que se la pasa diciendo en los medios y reafirmando que a los comunistas hay que darnos cárcel o bala. Y cuando le preguntan, pero bala, ha planteado esto de diputados del Frente de Izquierda. Y bueno, a esa persona le tiraron estiércol, mierda, caca en la casa. Y bueno, la verdad que eso es una contravención. Bueno, hay una persona presa hace 7 días por eso. Hubo muchas personas apresadas por las movilizaciones contra el primer decreto gigante que hizo y la ley bases.
en una de las movilizaciones de jubilados fue herido de mucha gravedad un periodista. Dispararon, lo que están haciendo es disparar con granadas de lacrimógeno, pero usarlas como proyectil para pegarle en la cabeza especialmente a los periodistas, ¿no? Hay un ensañamiento muy fuerte. Bueno, Pablo Grillo salvó su vida de milagro y porque la salud pública argentina, por más que viene siendo atacada y destrozada desde la dictadura militar para acá, quedan reservas. Lo operaron varias veces neurocirujanos en un hospital público, salió hace poco, se está recuperando. Milagro, si alguien cree, y si no, bueno, una fuerza infinita de él, de su familia y del equipo de salud. Pero bueno, hay situaciones muy graves a nivel de avance sobre las libertades democráticas, y esto hace pensar, volviendo a la pregunta de Leonardo, en la posibilidad de una deriva autoritaria que, bueno, no podríamos llamar fascismo en el sentido más clásico, pero sí componentes dictatoriales, digamos, ¿no? Por ahora no necesitarían en principio nada que tenga que ver con el fraude electoral, pero no lo sé. La verdad que eso ya no lo sé. Y respecto de los gobiernos progresistas, lo que podemos plantear es que, por un lado, hubo momentos de cierta redistribución, también ligada a la suba internacional de los commodities, como también ocurrió en otras regiones de América Latina. Hubo crecimiento económico, hubo baja de las tasas de desocupación y subocupación, y se crearon programas sociales, bueno, que en realidad se sostuvieron y se ampliaron algunos programas que habían surgido en el dualdismo, ¿no? O sea, posterior a la rebelión de 2001 y con el hambre tremendo que dejó el gobierno de la Rúa. Esos programas sociales se sostuvieron, avanzaron, y hubo políticas sociales en distintos aspectos progresivas y también legislación progresiva. Ahora, no se afectó la matriz productiva, el extractivismo siguió siendo un eje fuertísimo de acumulación. La soja en el campo argentino siguió siendo, fue promovida. Grobo Copatel, que es un empresario de pools de siembra, era quien se sentaba a la mesa con Cristina. La minería a cielo abierto, depredatoria, también fue incentivada. Y no, ya les decía, no afectaron la precarización que generó el menemismo como continuación del proyecto de la dictadura, ¿no? Menem, cuando reforma el Estado, avanza con cuestiones que le habían quedado para hacer a la dictadura. Bueno, eso no se afectó. Sí es cierto que hubo políticas de memoria que son importantes para nosotros y nosotras, con cierta poca amplitud, planteando casi que las políticas de memoria empezaban y las luchas empezaban casi con ellos. Pero bueno, sí hubo políticas de memoria, hubo en distintos aspectos, ya sea el matrimonio igualitario, ya sea la ley de identidad de género,
cuestiones muy progresivas respecto de los derechos, respetando el desarrollo del capitalismo argentino sin demasiada alteración, ¿no? Y eso es lo que yo entiendo que estamos pagando. Porque siguió habiendo un sector muy fuerte de la población que escuchaba discursos hermosos, por supuesto, de tenés derechos, Argentina primero a la gente, la patria es de todos y otros lemas, pero que en la práctica, bueno, complicado. Y otro aspecto muy fuerte fue que el caudillismo, ¿no? Apoyar a los gobernadores casi feudales de algunas provincias, y el combate a la autoorganización de la clase trabajadora. Cristina fue quien intentó desbaratar en muchas oportunidades el movimiento piquetero, especialmente en un momento que se generó, eso fue por 2008-2009, que intentó quitarle todos los planes a las organizaciones sociales para que lo administraran los intendentes del conurbano bonaerense, o sea, los caudillos históricos. Bueno, eso se frenó con 48 horas de acampe de las organizaciones en la 9 de julio, que es la avenida principal de Buenos Aires, y se logró torcer esa cuestión. Pero ya sea por la vía de quiero decir cooptación, porque bueno, son decisiones, pero por la vía de la participación de algunos movimientos en el Estado y la lógica y el lógico cambio de actitud confrontativa con el gobierno, o por el ahogo de los movimientos más críticos, se combatió bastante la organización independiente. Y la verdad es que incluso cuando fue la cuestión de las retenciones, que fue una medida progresiva, no había nunca del kirchnerismo la idea de generar autoorganización y algo que surgiera desde las bases. Perdón, una cosa más. De hecho, ahora mismo cuando está encarcelada y fue un montón de gente a su balcón, bueno, nosotros nos manifestamos en contra del fallo proscriptivo, hemos movilizado en alguna oportunidad, pero ella misma plantea algunas cuestiones de la retracción en lo partidário. Eso, Antônio. Ofélia, obrigado. Você acabou o seu comentário exatamente no ponto que eu queria perguntar, que é a prisão da Cristina Kirchner. Algo recente, que eu me pergunto qual que é o impacto disso sobre o peronismo, sobre o PJ, o Partido Justicialista, né? Qual que é o impacto disso? Ele vai se organizar? Vai ter alguma força? Não sei como que você vê isso, porque o peronismo com essa coisa que de mil faces. O peronismo que flerta com a direita, o governo da Isabelita, há muito tempo, por exemplo, que o Menem era do PJ, o Kirchner, que era do PJ. Então, o que vai sair dessa prisão da Cristina Kirchner para o peronismo? Essa é uma pergunta que outra coisa que eu queria mencionar me chama a atenção um elemento recorrente em diferentes governos, diferentes internacionais, que é como a direita, organizações políticas de direita supostamente clássica,
mais moderadas têm ido cada vez mais para a direita, de modo que a fronteira entre a extrema-direita e a direita fica muito fluida, me parece. É o caso do macrismo. O macrismo, a Bullrich, você mencionou que foi uma força fundamental para a eleição do Milei, né, quando ela declara apoio ao Milei no segundo turno. E algo que aconteceu no Brasil, no PSDB, por exemplo, para quem acompanha a situação brasileira, o PSDB, que era o partido da direita, que abriu espaço para o golpe de 2016, abriu espaço também para votar várias coisas com o governo Bolsonaro. É a mesma coisa na França, com o governo atual de Emmanuel Macron. Então, existe uma ida cada vez maior da direita em direção à extrema-direita, e o que é um pouco frustrante é que não existe, me parece, a mesma coisa da esquerda. As alternativas de esquerda são as alternativas que defendem a ordem, são as alternativas que defendem o capitalismo, é o caso nosso também no Brasil. A grande alternativa de esquerda é o Lula, ainda segue sendo o Lula. Né? Então, não sei se você puder comentar um pouco disso também, porque me chama muito a atenção no caso da Bullrich, que ela é responsável pela segurança. E como a polícia argentina é violenta, brutal, né? A repressão frente às manifestações populares são aterrorizantes. Então, se você puder comentar um pouco sobre isso, o que vai ser o peronismo? Bueno, lo que pasa es que el peronismo es un fenómeno muy complejo para todos, incluso para Argentina, pero bueno, solo recordar que antes de la dictadura militar, la última etapa de Perón se vuelca sobre los sectores de la derecha peronista, que no eran una novedad en esa etapa, pero bueno, la represión, las muertes, las desapariciones, empiezan con la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que estaba conducida por sectores de derecha del peronismo. Ahora, también el peronismo los militantes peronistas, la izquierda peronista, fueron de las principales víctimas de la dictadura también, y de la resistencia a la dictadura también. Entonces, el peronismo es muy amplio. Y hoy mismo, el peronismo, los sectores de la derecha peronista, le están garantizando la gobernabilidad a Milei. Y bueno, la CGT es peronista también. Entonces, y el sector del kirchnerismo ha sido un sector dinámico, con otras características, por supuesto, pero con una visión muy institucionalista. Entonces, les cuesta mucho salir a luchar, la verdad. Cuando la idea es luchar en conjunto, es mejor cuando eso sucede, pero hay una estrategia muy institucionalista que en el macrismo la resumían con hay 2019. Cuando se hablaba de la resistencia, decían hay 2019. Esperemos que ya vienen las elecciones, lo sacamos para elecciones, volvemos nosotros. El hay 2027 no lo están pudiendo decir, porque empezaron a decir algunos, no lo están pudiendo decir porque el avance es brutal. Entonces, claro, les están desguazando sectores que eran propios, como el Ministerio de Desarrollo Social. No queda casi nadie de trabajadores y trabajadoras. Entonces, la conducción de Cristina sobre el PJ viene cuestionada hace mucho tiempo y ya no estaba conduciendo. Y de hecho, Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que surge del kirchnerismo, ya estaba con un sector disputándole, que serían los sectores más progresivos del peronismo.
más allá de otros dirigentes con menos peso. El resto, los gobernadores, han estado pactando con Milei desde el inicio y prácticamente no se han pronunciado por Cristina. Sí surgió una reacción popular, bastante espontánea, bastante conmovedora, y el reflejo de la gran mayoría de los sectores organizados en partidos de izquierda, en movimientos sociales, apoyando, más que apoyando a Cristina, porque no era el punto para nosotros, por más que ellos intentan que ese sea el punto, todos con Cristina, y no. Pero sí se ha apoyado en el sentido de criticar el fallo y el acto de proscripción, especialmente porque además lo que plantean muchos juristas y gente que ha estudiado la causa es que no tienen fundamentos para responsabilizarla penalmente a ella como partícipe en esos hechos de corrupción. Que la corrupción fue estructural en los gobiernos kirchneristas es indudable, pero está claro que también es indudable que fue estructural al macrismo y que fue estructural especialmente al macrismo y a otros gobiernos y a los otros gobiernos, y no hay ni Macri no tuvo que ir a declarar ni una sola vez por nada, hay una connivencia muy tremenda. Ahora, ¿qué puede derivar en la prisión de Cristina? Yo creo que lamentablemente no mucho. Que fue una semana y no mucho. Y bueno, ¿cómo se reconfigurará el PJ? No lo sabemos. Creo que es muy importante lo que vaya a pasar en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que hay estimaciones que plantean que pierde el PJ y que gana Milei. No lo sabemos. Pero bueno, sí está claro que no hay... que no lograron reconfigurar un proyecto desde el peronismo como unidad total. Que pueden hacerlo, no lo sabemos. Y sí, la derechización está siendo grande e incluso sectores del kirchnerismo, incluso sectores del feminismo kirchnerista planteaban que una de las responsabilidades de que haya ganado Milei fue que las feministas dicen, nos pasamos 2 pueblos. O sea que fuimos mucho más allá de lo que había que ir. Algunas les decimos, no nos pasamos 2 pueblos, nos faltan un montón de pueblos, pero bueno, sí, y en las campañas mismas, en la campaña misma como que, bueno, ahora no hay que decir nada. Sí, hay para mí tiene mucho que ver con una militancia que creció bajo el ala de la institucionalización de los cargos públicos, de pensarse sosteniendo la gobernabilidad más que generando procesos de transformación. Y bueno, estamos hace un montón esperando que haya un desborde de la militancia de base, que sin duda es gente muy comprometida, extremadamente valiosa, inteligente, con ganas de otro mundo, pero que está pensando que la transformación es ir y votar a Cristina o a quien diga Cristina. Entonces, ahí se nos complica la posibilidad de acción común. Y contándole un poco a Gerón, yo estoy en Marabunta, militando especialmente en temas de feminismo, y bueno, también hacemos acciones ligadas a la defensa de los derechos de las niñeces, pero especialmente en feminismo. Sim, exatamente. Desculpa, Antônia. Nada, vai, por favor, Sharon. Não, uma
Eu sei que vai avançado da hora, mas uma última questão. Tu já mencionou sobre o feminismo, né? O ataque ao feminismo. Essa era uma das questões que me parece, pois, comum com o que nós enfrentamos no Brasil, mas também das reformas laborais. Eu quero entrar nesse tema, assim, se possível, Ofélia. Qual o impacto imediato sobre essas reformas às vidas das mulheres? Bueno, sí, las feministas como enemigo, o sea, sí, es uno de los enemigos principales del gobierno de Milei. Sí es cierto que no se animó todavía a tocar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Supongo que están midiendo fuerzas, pero no se animó. Y sí están, por supuesto, desfinanciando las políticas que hacen que sea realmente gratuito, realmente universal, etcétera. Pero son amagues, y la verdad es que cuando se mete más con los derechos de las diversidades, de las disidencias sexuales, tiene que aflojar un poco, y dice, no, que no dijo eso en la conferencia internacional que todos escuchamos, la escuchó todo el mundo, que no dijo eso, dijo otra cosa. Pero bueno, sí sabemos que es parte de su proyecto. Y respecto de las reformas laborales, la verdad es que ya de por sí los niveles de informalidad, de desempleo, de subocupación también son peores para las mujeres. Y por supuesto que no solo las reformas laborales, sino también los ataques en las políticas públicas, en las políticas de salud, en las políticas de educación, tienen un impacto diferencial sobre quienes mayoritariamente ejercen las tareas de cuidado. Pero bueno, ahí sí decimos, cuando se desagrega la pobreza, la indigencia por sexo y por edad, vemos que niños, niñas y mujeres son los principales, somos las principales afectadas. Después, algo que para destacar, que se está como planteando el fin de la posibilidad de moratoria jubilatoria, o sea que una vez que se produce la jubilación se pueda seguir pagando desde la jubilación misma aportes que hayan estado pendientes, que sabemos que la posibilidad de tener aportes registrados, aportes para la jubilación, tiene que ver con el empleo registrado y que es más difícil para las mujeres. Se plantea que 9 de cada 10 personas que se venían jubilando no podrían jubilarse sin reforma, sin moratoria previsional. Bueno, entonces todas estas reformas, la laboral y la previsional y el de financiamiento de los servicios públicos, que no es que eran suficientes, no es que eran bárbaros, pero su desaparición o de financiamiento sí seguramente va a aumentar y está aumentando las tareas de cuidado. É muito importante, eu comento isso também, porque a gente vê, eu estou vindo, né, o Antônio acompanhou 2 semanas de formação com mulheres trabalhadoras rurais, e a gente ainda consegue perceber os impactos, né, das políticas do governo Bolsonaro,
da pandemia, né? Mas no caso aqui do Rio Grande do Sul, mais recentemente das inundações, ou seja, a crise ambiental climática, né? Porque é isso, enfrentar um governo como o de Milei ou de Bolsonaro também vem acompanhado de outras dimensões, né, da crise civilizatória, e a gravíssima crise ambiental climática está colocada na agenda, na ordem do dia, né? Y ahora que lo decís, también un sector muy atacado es el de las personas con discapacidad, que realmente están desfinanciando los servicios, el acceso a la salud, el acceso a la educación, y ahí directamente hay un discurso desde el Estado, es discurso y práctica que plantea, bueno, es problema de la familia de allá, que, bueno, tuvo un hijo con discapacidad, que lo dicen más brutalmente, problema tuyo, ¿ok? Entonces hay un nivel hasta de experimentación social de la violencia y de la crueldad que es muy preocupante, que aunque hace recordar ni siquiera el menemismo, ni siquiera el menemismo, hace pensar en etapas peores y de la Argentina y de la humanidad, ¿no? Y ahí sí, como decía Leonardo, ahí sí se te viene un Hitler. Como hay un ejercicio, un intento de acostumbramiento a la crueldad de las mayorías que es realmente preocupante. E eu acho que uma missão nossa, no momento em que boa parte da política oficial, a direita, só tem a oferecer a destruição, o símbolo da motosserra é a encarnação disso, é a destruição total, que foi usado nos Estados Unidos pelo Elon Musk, que é esse símbolo. Eu acho que uma missão nossa é levar a esperança, é levar, dizer que uma frase de Rosa Luxemburgo que eu gosto muito: nós não estamos perdidos e venceremos se não tivermos desaprendido a aprender. Eu acho que essa é uma frase tanto que pode ser um lema para a gente de esperança, de utopia, que é possível mudar as coisas, né? Eu acho que essa coisa esperançosa, eu acho que a gente vai concluindo nossa conversa. Eu agradeço bastante. Não sei se a Sharon quer fazer mais uma pergunta, Leonardo, a Félix fazer um comentário a mais. Eu tenho eu adorei o pôster da Ofélia sobre o Eternauta. Eu também observei. O Eternauta, que é uma história em quadrinhos argentina, né, dos anos 50. Teve diversos momentos, né, do Solano Lopes, que era um tiburrista, né? Sí, pero el autor era Héctor Oesterheld. Sí. Es él y sus 4 hijas fueron desaparecidos en la dictadura militar. Y la verdad es que el estreno, sabemos que lo hizo Netflix y que el estreno del Eternauta generó también a nivel nacional muchos símbolos de resistencia. Claro. Porque siempre estuvo asociado, por más que es anterior, justo en la época de otro golpe de Estado, de la revolución que se nombraba como libertadora, que en Argentina se le ha dicho la revolución fusiladora, que saca a Perón. Bueno, quedó como un símbolo de resistencia y fue un airecito para las luchas. Este es antiguo, antes de la serie. Ótimo. Não sei, Sharon, Leonardo, vocês querem dar uma boa noite? Ofélia, você quer fazer sua despedida? Como que vocês querem fazer? Bueno, quedamos en contacto.
Sim, eu agradeço bastante a sua disponibilidade, Ofélia, de conversar com a gente. Você que, enfim, nessa noite fria também na Argentina, né, de conversar com a gente. Eso quería plantear, que un indicador que estamos viendo que no es muy medido en general, y no solo en la ciudad de Buenos Aires, que es histórico, mucha gente en situación de calle, que no era la situación, o sea, no hemos vivido esto. Eso no está apareciendo en las encuestas, pero hay personas en los barrios que antes no había personas en situación de calle y está siendo una postal cotidiana. Mucha gente pidiendo comida, mucha gente. Entonces hay una degradación que no sé cómo y cuándo se va a expresar en los números, pero que asusta. Entonces, bueno, y con estos fríos, por supuesto que hay iniciativas de iglesias, de clubes, de abrir las puertas y que ingrese gente. Y a nivel social no se ve bronca y desprecio con esas personas. No se ve. Sí hay sectores ultraderechistas que han atacado familias en situación de calle, pero no es lo que se ve más generalmente. E isso dá certa esperança na humanidade. Que bom. Então, com isso, a gente encerra o nosso encontro de hoje. De novo, agradeço muito a Ofélia, agradeço a Prof. Sharon, nossa companheira de coordenação da atividade, o Leonardo esteve aqui com a gente. E no próximo mês nós retomamos as nossas no nosso próximo encontro. É isso. Muito obrigado, pessoal. E até o próximo mês. Tchau, Isso. tchau. Muito obrigada, Ofélia. Leonardo, Antônio, nos vemos pronto. Muito obrigado.